Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando la pandemia dentro de todo bien. Domingo, ¿cómo estás? Bien, Matías, todo en orden por suerte y acá seguimos, encerrados en el derecho. What is love? Baby, don't hurt me no more. Sí, el derecho que siempre nos da cosas para pensar y nos permite tener invitados tan interesantes como el que está con nosotros aquí esta noche. Es todo un honor tenerlo aquí. Tan honrado me siento que hasta me puse una chaqueta de felpa para la ocasión. Y digo que es un gran honor porque no solo es un reconocido abogado especialista en derecho constitucional y en derecho internacional de los derechos humanos, sistema interamericano, sino que también es un gran amigo mío y de Domingo, Jorge Contese, bienvenido. Muchísimas gracias, Matías y Domingo, por la invitación. Hago mío todo lo que acabas de decir. Es un gran gusto poder estar con ustedes en este capítulo. Antes de partir, solamente presentar a Jorge. Jorge es abogado y doctor en Derecho, profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y profesor de Derecho Penal, director del Centro de Derecho Transnacional de la Universidad de Rutgers. No sé, Domingo, si quieres partir tú preguntando. Mira, a propósito quizás de la misma presentación, Jorge, y algo que, claro, hemos intercambiado entre algunas impresiones, pero quizás sirve para colocar la mesa, digámoslo así. Esta idea de centro transnacional, porque en general nosotras hemos sido educados con la expresión derecho internacional, de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y tú has estado con esta idea del derecho transnacional, entonces, de repente, para colocar la mesa, como digo, ¿por qué esa expresión? ¿Tiene algo en particular, ¿no?, que lo diferencia de la internacional, ¿no? Claro, es una idea que acuñó un jurista norteamericano a mitad del siglo XX, Philip Jessup, eh, y que lo que hace es pensar que el fenómeno del derecho internacional es, por así decirlo, más complejo que que simplemente, aunque eso ya es complejo por sí solo, la relación entre estados, ¿no? Esa es típicamente la manera como se ha entendido el derecho internacional por siglos. La manera como los estados se relacionan entre ellos y, por lo tanto, las normas que vinculan y que regulan esas relaciones son las que forman parte del derecho internacional, al menos del derecho internacional más prominente, diría yo, que es el derecho internacional llamado público. Eh, pero cuando uno piensa que el fenómeno jurídico es más complejo y por lo tanto involucra a otros actores, también actores privados, también actores que están relacionados con los estados de una manera que no es la manera como el derecho internacional público administraría esas vinculaciones, entonces la figura o la fórmula o la noción de un derecho transnacional cobra sentido. Y esto pasa en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, aspectos que son regulados por el derecho internacional, pero que también tienen que ver con derecho doméstico de un país. Entonces, ahí lo que hay no es solo derecho doméstico y no hay solo derecho internacional. Solo por mencionar un ejemplo, la detención de Pinochet en Londres, el año 1998, que gatilló una serie de desarrollos en el derecho internacional, bueno, también tenía que ver con vinculaciones o formas en que el derecho doméstico se hacía cargo de los problemas que esa sola detención de un senador de una nación extranjera que había sido además jefe de Estado generaba para el derecho internacional. Entonces, la idea, digamos, el ímpetu que estuvo detrás de la fundación de este centro que dirijo en Rutgers es aproximar al estudio del fenómeno jurídico global, no solo como lo hace el derecho internacional, sino también tomando en consideración la importancia que tiene el derecho doméstico para las relaciones globales, para las maneras en que las personas, los estados,
las empresas participan, ¿no?, del tráfico jurídico global, nacional y por lo tanto transnacional. Súper buen punto y me parece súper buena forma de ponerlo, porque en general, claro, puede ser que quizás la expresión internacional, y podemos conversar de eso, probablemente va a surgir en la conversación, ¿no? Suele como plantearse esta idea de que sería como un derecho como medio extraño, ¿no? Medio alienígena que se nos impone a los estados. Y Claro. como que los estados hay que, digamos, en buenas cuentas hay que someterse, pero con esta introducción que tú haces, das a entender que tenemos mucho que, de partida, ¿no? Suscribir tratados, etcétera, pero también en la implementación, ¿no? De esos acuerdos internacionales y parece que es muy apropiada la expresión, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, solo para seguir este tema, solo un segundo. Yo recuerdo hace algunos años conversando con un estudiante acá y que me decía: "Mira, yo nunca tuve ningún interés en el derecho internacional, en nada que tuviera que ver con tratados internacionales", por decirlo de una manera muy, muy tosca. Y el interés mío era ejercer el derecho en New Jersey, en alguna parte, y de repente me encontré con un caso que involucraba un caso de derecho de familia. Era un caso de divorcio, pero de una pareja que se había casado en el extranjero. Y por lo tanto se generó ahí una necesidad para esa persona de entender un fenómeno que no había estudiado, que no le había puesto atención o interés durante su estudio en la Facultad de Derecho, y se dio cuenta que a pesar de él entenderse como un abogado doméstico y local más bien, en su práctica le llegaba un caso que era de derecho de familia, que tenía implicaciones hacia afuera y que necesitaba él entender estos fenómenos que no son necesariamente domésticos. Jorge, y en esa lógica, ¿no crees tú que en el contexto actual de pandemia que estamos viviendo, no queda súper ilustrada esta interacción entre lo doméstico y lo internacional que un poco motiva tus ámbitos de intervención académica y de incidencia? Absolutamente. O sea, la crisis sanitaria del COVID es posiblemente, yo pensaba, digamos, en preparación a esta conversación, uno podría armar un curso en base exclusivamente a la crisis sanitaria del COVID-19. Y un curso sobre esto, ¿no? Sobre derecho transnacional, es decir, hacerse cargo de los aspectos estrictamente internacionales que tiene esta pandemia, jurídicamente hablando, por supuesto. Los aspectos estrictamente internacionales, es decir, preguntarse por la regulación internacional de la Organización Mundial de la Salud, cómo se aplican esas normas después a los estados, y posteriormente a eso, cómo es que los estados implementan algunas, por ejemplo, de las recomendaciones que hace la OMS, que están estipuladas en el Reglamento Sanitario Internacional, cuando deciden jurídicamente hacerse cargo del problema de la crisis, ¿no? Ahí hay un fenómeno que es evidentemente transnacional, es decir, tenemos problemas de migración, tenemos personas que necesitan volver a sus países y no pueden volver a sus países, ya sea porque los países no lo están recibiendo, porque no tienen los medios, y eso involucra una conversación entre dos estados. Pero además tenemos un problema que involucra a la comunidad internacional completa, y con posterioridad a eso tenemos también situaciones que dicen relación con el derecho estrictamente doméstico local. Por lo tanto, me parece a mí, como tú bien dices, es clarísimo un caso de un fenómeno transnacional, de un fenómeno jurídico transnacional. Jorge, en el ámbito de los derechos humanos propiamente tal, hay una serie y tú nos aclararás, recomendaciones, resoluciones, consejos que se han estado emitiendo por parte de organismos del derecho internacional de los derechos humanos. Uno, ¿por qué? Digamos, ¿qué podría querer decir el derecho internacional de los derechos humanos frente a una pandemia, ¿no? Una crisis sanitaria, digámoslo así? Y dos, en términos generales, ¿qué tipo de medidas son? ¿Cuál es el tenor de esos acuerdos, de esas resoluciones, ¿no? Claro. A ver, bueno, la pregunta, son muchísimas las intervenciones que ha hecho el derecho internacional en esta materia. Yo partiría diciendo, bueno, desde luego la Organización Mundial de la Salud es una organización internacional, ¿verdad?, que está en el seno de las Naciones Unidas.
y uno puede hacer una especie de línea del tiempo, ¿no? Y decir, mire, el 30 de enero creo que fue, la OMS dice, acá tenemos una situación internacional de preocupación, una situación sanitaria de preocupación internacional. A partir de ahí se gatillan una serie de hechos jurídicos. 6 días después, en Chile se dicta el primer decreto que inaugura, por así decirlo, el derecho del COVID-19 en Chile, ¿no? Un decreto de emergencia sanitaria, de alerta sanitaria en todo el país. Pero volviendo al ámbito internacional, la OMS, que es parte de las Naciones Unidas, bueno, al hacerse cargo de la manera como se regulan las pandemias o enfermedades transmisibles comunicables, evidentemente se afectan derechos. O sea, yo diría simplemente dos grandes ámbitos en los cuales el derecho internacional de los derechos humanos se ha manifestado acá. Y uno lo puede ver con los pactos internacionales más importantes, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los dos del año 1966, son, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, se suele entender que son estos los tres instrumentos fundacionales del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, cuando se origina una situación de crisis como la que estamos viviendo, la afectación de derechos ocurre en una serie de ámbitos. Primero, al derecho internacional de los derechos humanos le importa, y de hecho se ha manifestado, porque cuando los estados dicen tenemos una situación de crisis sanitaria, necesitamos desplegar el máximo de medidas posibles para contener la propagación de este virus. Y eso significa, por ejemplo, decretar un estado de excepción constitucional, en el caso de Chile, o un estado de emergencia sanitaria. Y en ese momento de esa decisión, el derecho internacional de los derechos humanos va a decir, muy bien, usted como Estado tiene la posibilidad de hacer esto, usted puede, y si lo evalúa, digamos, y si es su opinión que debe declarar un estado de excepción constitucional, como ustedes muy bien saben, por definición es poner en suspenso ciertos derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución. En el caso específico del estado de excepción que tenemos, libertad ambulatoria y el derecho de reunión. Bueno, esos son dos derechos que están contemplados no solo en la Constitución política, sino también en el Pacto Internacional de Civiles y Políticos. Y por lo tanto, cuando uno revisa esa regulación, el pacto dice, bueno, estos derechos se pueden restringir bajo ciertos requisitos, por supuesto, en casos en que las necesidades de moralidad o de salud sí lo requieran. Por lo tanto, aquí tú tienes una primera manifestación en que el derecho internacional dice, acá hay dos derechos que usted puede restringir, pero si usted lo hace, si usted decreta un estado de excepción, por ejemplo, y eso supone restringir estos dos derechos, son derechos fundamentales, estamos encerrados, no podemos salir, necesitamos permisos, estamos con toque de queda, el derecho internacional también va a decir, usted tiene que notificar cuando decreta un estado de excepción constitucional, justamente porque a la comunidad internacional le interesa, por así decirlo, seguir con atención que al momento de decretar esta excepción constitucional no se produzcan situaciones de violaciones a los derechos humanos que vayan, por así decirlo, más allá de lo estrictamente necesario. Ese análisis es un análisis que es propio del derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto, simplemente en el ámbito de los derechos civiles, por supuesto en el ámbito de los derechos sociales, acá estamos en Italia y por lo tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene mucho que decir respecto de la protección de la salud y se gatillan de nuevo una serie de elementos y por eso que prontamente cuando pasó esto, los dos órganos de Naciones Unidas que supervisan esto dictaron resoluciones en que, por así decirlo, instaban a los estados a implementar las medidas sanitarias que fuesen necesarias, pero con pleno respeto y establecer una serie de indicaciones y de regulaciones o de estándares más bien de cómo hacer esto, cómo implementar estas medidas que son restrictivas de derechos, afectando lo menor posible esos mismos derechos, ¿no? Estos mecanismos del derecho internacional, estas decisiones de estos órganos que tú estás comentando, ¿qué tan vinculados? O sea, si es que se insta, en verdad es decirle, es como cuando, por ejemplo, el presidente Piñera dice que habló con los dueños de las ISAPRES para convencerlos que postergaran el alza. ¿Cómo funciona esa conversación? No sé, cuando el ministro de Salud dice,
yo le di la instrucción a las clínicas privadas de que modifiquen, de que amplíen la provisión de camas UCI. Hay sanciones que se siguen de esto, sanciones administrativas y sanciones incluso penales. Por supuesto, el derecho internacional, como se suele decir, su gran talón de aquí es el tema de la implementación. Tú puedes tener toda esta regulación internacional que es bien compleja, en materia, por ejemplo, de pandemia, lo que estamos conversando, ¿no? Pero requieres necesariamente tener a los estados que sean capaces de implementar, o digámoslo así, de traducir al derecho doméstico estas medidas o esas regulaciones que en el mejor de los casos, es decir, obligaciones internacionales vinculantes, así todo, creo yo, no van a tener la fuerza que tiene jurídica doméstica. Por lo cual se hace imperativo que los estados sigan esas regulaciones. Que ojo, es lo que ha pasado en Chile, como decía yo antes, esta suerte como de línea del tiempo, ¿no? Yo me he metido a estudiar la cantidad de regulación administrativa, que en esto tú, Matías, sabes muchísimo más que todos nosotros acá, la cantidad de regulaciones que hay, que se han dictado a partir del febrero. O sea, la OMS dice, el 30 de enero, mira, acá tenemos una situación sanitaria internacional de preocupación, y en función de esa declaración de la OMS, activa los mecanismos domésticos. ¿Qué es lo que hace? Decreto de alerta sanitaria. Estado de excepción constitucional. Entonces, la regulación internacional, por así decirlo, se hace posible en esas regulaciones más bien de detalle, que hoy día tenemos prácticamente todos los días una resolución exenta nueva de algún ministerio, a esta primera causa que fue la declaración de la OMS, que acá tenemos una situación de preocupación y tenemos que hacer algo, ¿no? El derecho internacional llega, en mi opinión, llega hasta ahí, necesita del derecho doméstico para poder, por así decirlo, reivindicar su propia autoridad y su propia legitimidad. Bueno, y eso mirado como desde afuera hacia adentro, porque desde adentro hacia afuera, por supuesto que globalización es más evidente, pero antes quizás no tanto. Igual operaba este derecho transnacional, igual operaba el derecho internacional. O sea, no se pensaría, no sé, en la dictadura chilena, yendo igual a la Asamblea General de Naciones Unidas o a las instancias que correspondiera a rendir cuenta. Y uno diría, ¿por qué una dictadura va a mentir? O sea, Sergio Díaz iba a mentir, ¿no? Pero ¿por qué esa necesidad de tener que ir a, incluso hacer esta puesta en escena, mentir? Bueno, algo pasa a nivel internacional que es importante estar ahí. O sea, ¿qué te parece esto que el estado de excepción se extienda y que uno lo asuma como una cuestión normal? Que hay una cierta aceptación de que esta nueva normalidad, que es por definición excepcional, tiene que además ser jurídicamente excepcional. ¿En qué sentido? De nuevo, cuando uno revisa los poderes, las facultades que se le entrega a la autoridad sanitaria, producto de esta situación de emergencia, es básicamente un estado de excepción. Cuando se decreta estado de excepción, por ejemplo, el 18 de marzo, y se dice por 90 días, bueno, el mensaje es, de aquí a 3 meses no vamos a salir de esto. Y veremos, no, se decreta por 3 meses. O sea, que a mí me parece que es correcto desde el punto de vista de entender que la crisis va para largo, ¿no? Pero al mes tiene al mismo gobierno que decreta estado de excepción, diciendo, ya es tiempo de volver, tiempo de ir viendo cómo reabrimos. Si vamos a volver, ¿por qué entonces tenemos que estar bajo estado de excepción? ¿Cuál es la justificación de la excepción si usted me está diciendo que es hora de volver a la normalidad? O sea, el monumento vaqueano, ¿no? La primera medida del estado de excepción por una emergencia sanitaria fue pintar la plaza, que desde el punto de vista sanitario tiene poco que ver, y junto con eso yo recuerdo a las autoridades decir, bueno, nosotros vamos a hacer controles de identidad, qué sé yo, cuando todavía no había ningún tipo de claridad respecto de cuál es el sentido de hacer esto, digamos, de controlar identidad, como si las personas tuvieran en su cédula de identidad, en su carnet, información respecto de estar contagiado o no. Esta semana se difundió un proyecto de ley que envió el presidente Piñera al Congreso, en el que establece un señal. Este proyecto ha levantado algunas sospechas. ¿Podrías explicarnos en qué consiste y si es que acaso es necesario o no
y si se justifican esas sospechas. Primero, se ha dicho por ahí que este es un proyecto que casi que quizás a otras autoridades civiles de la eventual competencia de la Corte Penal Internacional, en caso de que llegara a haber una investigación en contra de ellos, ¿no? Es cierto, eso no es así. Uno ve el proyecto, este es un proyecto que lo que hace es básicamente establecer una serie de procedimientos bastante detallados respecto de cómo las autoridades chilenas deben cooperar con la Corte Penal Internacional. Y esto es algo que los países hacen. El año 2007 se establecieron 66 recomendaciones que finalmente se redujeron a 7, donde se dijo, mire, los estados partes se comprometen a cooperar con la Corte Penal Internacional. Y bueno, ¿cómo hacen eso? Lo hacen, entre otras formas, estableciendo procedimientos domésticos que le digan a las instituciones nacionales cómo lo hacen, si por ejemplo llega una solicitud de información de la Corte Penal Internacional. En Chile no tenemos esa regulación. Lo que se hace hasta ahora es ocupar reglas genéricas del Código Procesal Penal, pero no hay una regulación específica respecto de cómo hacer esto. Y este proyecto, que yo creo que se presenta en un mal momento, de eso no hay ninguna duda. Y lo presenta además un mal presentador, o sea, que lo haga un gobierno que efectivamente carga sobre sus hombros violaciones graves a los derechos humanos, donde además ha habido ciertas acusaciones o ciertas insinuaciones de que la justicia internacional se hace cargo de estas violaciones, es, digamos, yo puedo entender por qué se genera esta sospecha, porque hay un clima de desconfianza, digamos, radical, y estos no son los mejores personajes para desmontar esas desconfianzas. Pero si uno mira con calma el proyecto, no hay, porque no podría además haber una sustracción de la competencia, porque eso es una decisión de Estado que además en el caso chileno, ustedes recordarán, tuvo que hacerse una reforma constitucional para poder ratificar el Estatuto de Roma. Entonces, por así decirlo, la manera como el Estado chileno está ligado a la Corte Penal Internacional es muy intensa, y por lo tanto deshacer esa ligación es no solo costoso, sino que además muy difícil. Este proyecto lo que hace básicamente es establecer procedimientos que se vienen intentando desde el año 2010, o sea, justo después de que Chile ratificó el Estatuto de Roma, se quiso hacer esto. Ahora, hay que decir además que las posibilidades de que un caso llegue a la Corte Penal Internacional, un caso en contra, por ejemplo, de Sebastián Piñera, o de, no sé, Gonzalo Blumel, o de la subsecretaria Martorell, o de algún jefe militar, son, digámoslo así, en este momento remotas, porque la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es subsidiaria, es complementaria para ocupar el lenguaje del derecho penal internacional. Es decir, solo en los casos en que el Estado chileno no quiera o no pueda enjuiciar crímenes que son de competencia, crímenes internacionales, crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad, cometidos por agentes del Estado, solo en ese caso se puede activar el mecanismo de la Corte Penal Internacional. Y para que pasara algo así todavía falta mucho. Creo que sí son responsables de lo que ocurrió en Chile. Pero de eso no se sigue que este proyecto lo que haga es buscar blindar a estas personas de la jurisdicción, de la potencial jurisdicción universal. Y de hecho un poco, Jorge, si el proyecto de ley tiene, como otros proyectos de ley similares, esa motivación, calza mucho con lo que conversábamos al principio, esta legislación interna de derecho internacional necesario como para darle sentido, ¿no? Exactamente. Ahora, tú has sido un punto súper importante, claro, la sospecha que lo haga en este momento este gobierno, y quiero recalcar en este momento, porque el si uno mal revisa presentador y al presentador, pero sobre todo el tema del momento, porque ahora es verdad, es como cuando hay un momento constituyente, uno tiene que saber caminar y mascar chicle, y probablemente lo mismo en una pandemia. Pero la verdad es que si uno revisa una serie de proyectos de ley que se han venido presentando en este momento, yo leía uno que presentó hace poco algún parlamentario en materia de protesta, donde buscaba sanciones penales para aquellos que participaran como agentes pacíficos en una protesta, pero si la protesta se volvía violenta, ese agente pacífico tenía algo así como la obligación de retirarse, o si no también era sancionado. O sea, por eso digo, yo creo que uno puede entender la sobrereacción. Uno tiene que, por una parte,
mirar la reacción y calificarla como es, una sobrereacción. Acá no hay un interés de establecer una amnistía o de sustraerse de la competencia de la Corte. De alguna manera, yo creo que no va a costar, por lo que está pasando hoy día en Chile, digamos, pero en el contexto de esta crisis, es asomar las grietas del modelo social y político chileno, sin ninguna duda, a discutir, a deliberar, por así decirlo, constituyentemente, una cierta temperatura para poder retomar esa conversación, esa discusión. Bueno, no es distinto respecto a un proyecto de ley que lo que hace acá es además levantar justificadas sospechas respecto de un gobierno que ha sido acusado por organismos tanto nacionales como internacionales de haber violado los derechos humanos. Más allá de la discusión. O sea, una temperatura y una suerte como de claridad mental, porque la verdad es que comenzar el día con un reporte del gobierno que te habla de contagiados, de sintomáticos, de muertes, yo creo que a cualquiera lo saca, ¿no? De su Claro, o día, sea, de su necesitamos track regular. que nos envíen proyectos de ley que van a hacer buenas noticias, ¿no? Que todo el mundo está hablando, hay que tener unidad ahora, y yo creo que es cierto, ¿no? Es súper interesante como los países que han, digamos, los líderes que han logrado aunar oposición y oficialismo han tenido en general mejores respuestas a la crisis sanitaria. El caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, o países con gobiernos un poco más precarios, por ejemplo, Sudáfrica, se decía el está bien, y eso permite hacer frente a la pandemia de mejor manera. Bueno, Jorge, se ha pasado volando el tiempo, ha sido realmente un gusto tenerte acá, esperamos sinceramente que se repita en un futuro muy próximo y no podemos hacer la excepción contigo, como todo invitado a What is Law. Llega un momento importante en este programa que es aquel en que el invitado escoge un tema que quieras que pongamos. Mira, yo había pensado, por la situación en la que estamos, además que habíamos conversado sobre este tema hace algún tiempo, el maravilloso tema Isolation de John Lennon, pero después dije, no, algo que sea más, que nos tire un poco más para arriba, y un tema que me ha estado dando vueltas estos últimos días es Bold as Love del gran Hendrix. Tremenda elección. Bueno, Jorge, un gusto tenerte por acá. Gracias Domingo. A ustedes por la invitación. Cuídense mucho, a todas nuestras auditoras y auditores. Lávense las manos. Quédense en las casas, lávense las manos, cuídense mucho, mucha fuerza, ánimo, son momentos difíciles, mantener la cabecita ordenada y vamos que se puede, vamos a salir de esto. Un abrazo grande para todos. Un abrazo.